Hoy continuamos con nuestra serie de las epístolas de Pablo y continuamos con este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 15. Muy bien, como mencioné, continuamos con nuestra serie en las cartas de Pablo y en ese aspecto Pablo va a continuar tratando en este capítulo 15 el tema de la resurrección. Y él va a abordarlo a través de las preguntas que a él le han hecho. Así que Pablo va a responder a las preguntas, va a utilizar una ilustración y luego va a aplicarlo a la resurrección de los cuerpos. Esa es la estructura que vamos a seguir en cuanto a la exposición de la palabra del Señor en este momento. Así que vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a nuestro amado Señor. Dios Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor, congregarnos un domingo más y te ruego que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor, instrúyenos, guíanos, enséñanos. Sea tu Espíritu Santo, Padre, abriendo nuestro entendimiento en relación a este tema de la resurrección. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos así. Amén. Veo que hay aún asientos vacíos. Para los hermanos sugieres, por favor, considérenlo. Hay varios asientos vacíos para las personas que están afuera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Pablo, en primer lugar, y aparecerá en la siguiente pantalla, él va a responder a las preguntas acerca de la resurrección. Veamos lo que dice el versículo 35. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Las preguntas que Pablo va a responder es como que Pablo se estuviese imaginando que alguien levantara la mano y estuviera diciendo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y a primera vista parecen preguntas sinceras de alguien que quiere aprender, entender mejor. Pero la respuesta de Pablo en el versículo 36 es dura. Él dice necio. Y eso nos muestra que Pablo no está respondiendo a la pregunta de alguien con un corazón humilde, sino alguien con un corazón incrédulo, con un corazón cuestionador. No son preguntas de alguien que busca entender más o crecer en su fe. Será por eso que Pablo en este mismo capítulo, si gustas puedes mirar en tu Biblia, en el versículo 12, él dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, dentro de la misma congregación, dentro de la iglesia, había personas que decían, no hay resurrección de muertos. Obvio, aceptaban que Cristo había muerto, resucitado, pero vivían y hablaban como si eso no tuviera implicaciones hoy para nosotros. Y hoy ocurre algo similar. Hay personas que hacen diferentes tipos de preguntas como, después de tantos años, ¿Dios podrá levantar el cuerpo de esta persona, de este familiar? Y los que fueron quemados, ¿podrán resucitar? ¿Cómo será si su cuerpo ya fue desintegrado? O aquellos que murieron en una tragedia, en un incendio o en el mar, ¿cómo podrán resucitar ellos si sus cuerpos están dispersos? Y la pregunta clave no es solo qué preguntamos, sino desde dónde nosotros hacemos la pregunta. Y aquí es lo que yo quiero consultarte a ti. ¿Preguntas porque quieres someterte a Dios, a lo que Él ha dicho, aunque no lo entiendas todo? ¿O preguntas para justificar tu incredulidad, como si Dios tuviera que pasar por tu filtro para que tú puedas creer algo? Mi amado, Dios no reprende al que pregunta porque quiere conocer y aprender más, porque quiere creer. Pero Dios sí confronta al que pregunta para cuestionar,
para justificar su propio argumento y no someterse a la palabra de Dios. Por eso es que acá Pablo es muy enfático y dice necio. Y Pablo, obvio, aunque las preguntas no vienen de un corazón que quiera aprender, Pablo va a responder porque es necesario poner las bases de la doctrina de la resurrección. Y Pablo lo primero que va a decir es que es necesario que todos pasemos por el umbral de la muerte. Mira lo que dice el versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Para que un cuerpo pueda ser resucitado, primero es necesario morir. Y por eso es que Pablo va a utilizar esta ilustración del campo agrícola, ¿no? Del campo en relación a la semilla. Cuando tú tomas un grano de semilla y lo entierras, a simple vista se pierde, desaparece, se deshace, se descompone esa semilla. Pero en realidad, ese morir es el camino necesario para que nazca algo nuevo, algo más grande, algo más hermoso. Y por eso es que Pablo dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y así es como funciona la resurrección. No hay resurrección sin muerte. De tal manera que Dios ha ordenado para el creyente, para todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, que la muerte no es el fracaso del plan de Dios, no, sino que la muerte es el paso hacia la plenitud de ese plan que Dios tiene, porque Dios resucitará ese cuerpo. Y a menos de que Cristo vuelva primero, mi amado hermano, hermana, oyente, que has venido hoy, que nos estás visitando, todos vamos a morir. Y es interesante pensar en esto, porque hoy en día muchas personas se niegan a esta realidad. No quieren aceptar el hecho de que algún día moriremos o que un familiar partirá. Así que la cuestión no es si vamos a morir, porque todos pasaremos por ello, sino es cómo vamos a enfrentar la muerte. El mundo lo disfraza, se distrae, evita el tema, pero para aquel que es creyente, aquel que ha entregado su vida a Cristo, lo mira a la luz de la cruz y de la tumba vacía. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21 va a decir lo siguiente, que Pablo va a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Pablo, él mismo estaba mencionando en ese relato de Filipenses que él quisiera ya partir a la presencia del Señor porque es mucho mejor. Pero por amor a los hermanos, él aún sabe que es necesario quedarse. Y él mismo decía, así que me encuentro en esta tensión, queriendo partir a la presencia de mi Señor y estar con Él por toda la eternidad, pero también sé que aún tengo que quedarme en esta tierra para ayudar a la iglesia en su crecimiento. Pero tenía bien en claro que la muerte forma parte del plan de Dios, porque cuando partimos de esta tierra, para todo aquel que ha nacido de nuevo, resucitará y estará en la presencia del Señor. Ahora, la pregunta para ti es, si hoy Dios te llamara a su presencia, ¿sería para ti pérdida o ganancia? ¿Estás viviendo de tal manera que morir realmente sea ganancia y no un temor o un terror? Y entonces, ¿por qué el temor a la enfermedad? ¿Por qué el temor al diagnóstico? ¿Por qué temor al envejecimiento? Para el que no tiene a Cristo, la muerte es perderlo todo, pero para el creyente la muerte es ganar la presencia plena de Cristo, es ganar la libertad total del pecado, es ganar la entrada a la gloria eterna. Pero mientras tanto, aquí sufrimos. Hay dolor, hay enfermedades, hay envejecimiento, lágrimas. Pero las Escrituras nos recuerdan, como dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía bien en claro que en esta tierra vamos a sufrir, vamos a desgastarnos, como también en otro texto lo dice, ¿no? El cuerpo se va desgastando, pero el espíritu se vivifica.
Él tenía bien en claro que lo que nosotros pudiéramos pasar en esta tierra, los problemas, las dificultades a causa todo del pecado, como las enfermedades, no se comparan con la gloria venidera que le espera a aquellos que han nacido de nuevo, que es la resurrección de sus cuerpos, la presencia plena del Señor por la eternidad junto a Él. Así que, mi amado, la manera en que vemos la muerte revela en quién estamos confiando para la eternidad. Por eso te preguntaba, ¿cómo tú ves la muerte? Si Dios te llamara hoy a su presencia, ¿cómo tú verías la muerte? Y permíteme ponértelo un poco más difícil. Si Dios te llamara a su presencia a través de una enfermedad, ¿cómo verías la muerte? Pablo no tenía ningún problema en ese aspecto. ¿Vives aferrado a esta vida como si fuera lo único que tienes, o vives confiado en que lo mejor está del otro lado de la muerte? Por eso es que Pablo decía, la resurrección es real, pero para que eso ocurra en aquellos que han nacido de nuevo, es necesario pasar y cruzar el umbral de la muerte. Todos moriremos, pero tenemos que morir con esperanza. ¿Te das cuenta de la perspectiva que Dios espera de nosotros? Esa perspectiva clara que tenía Pablo. El morir es ganancia. Y así deberíamos verlo en cualquier momento y etapa de nuestra vida. Pero Pablo va a agregar algo más en los siguientes versículos. No solamente es que es necesario morir para poder resucitar, sino que es necesario el poder de Dios para alcanzar ello. Mira lo que dice los versículos 37 y 38. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios, y está la parte clave, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo continúa con la ilustración de la semilla. Y obvio, cuando tú siembras trigo, ¿qué planta te va a salir? ¿Y qué vas a cosechar? Trigo, ¿no? No es que tú pones, no es que tú siembras un árbol ya o una planta de trigo, no, sino que lo que tú siembras es la semilla, y de ese tipo de semilla es lo que va a salir luego el árbol, la planta y futuramente el fruto. Así que Pablo dice, tú pones ese grano y hay una continuidad. El grano de trigo generará una planta de trigo. No es que tú pones una semilla de manzana y te saca unas naranjas, no, para nada. Pero también Pablo menciona que hay una transformación. ¿Por qué? Porque ese pequeño grano logrará ser algo distinto posteriormente, pero del mismo tipo. Hay una transformación, y así será con nosotros. Este cuerpo es el grano, y el cuerpo resucitado será esa planta posterior que sale de ese pequeño grano. Y por eso es que Pablo subraya algo muy crucial. Dios, versículo 38, le da el cuerpo como Él quiso. Así que la resurrección no es un proceso natural automático, sino que es un acto creador de Dios. Fue Dios quien decidió darle forma a cada semilla y a cada planta. Será Dios quien decidirá la forma de nuestro cuerpo resucitado. Él mismo creó todo de la nada y levantará nuestros cuerpos de la tumba. Así que si Dios puede tomar una simple semilla y hacerla morir, y de esa semilla pequeña levantar de ella algo más hermoso, ¿cómo no podrá Dios tomar nuestros cuerpos débiles, sembrarlo en la muerte y luego levantar un cuerpo glorificado en Jesucristo? Este mismo Dios que dijo que sea la luz, un día dirá tu nombre en la resurrección y tu cuerpo obedecerá. Y esta es una conclusión que podemos hacer en este primer punto. Siguiente pantalla. El grano
usando la ilustración, el grano tiene que morir para dar fruto. Así también el creyente pasa por la muerte para entrar en la plenitud de la vida en Cristo. Para el incrédulo, la muerte es un muro, pero para el creyente es una puerta que Dios mismo abre hacia su gloria. Así que Pablo nos deja bien en claro que el resucitar es un acto propio, creador de Dios. Y es necesario cruzar el umbral de la muerte. Pero como si hubiera alguien por allí que tuviera dudas después de responder estas preguntas, Pablo hace algo muy sencillo pero poderoso. Nos manda a mirar a la creación. Es como si dijera, ¿te cuesta creer que Dios puede darte un cuerpo resucitado? Pues mira todo lo que Dios ya ha hecho, que es una muestra, una ilustración en la creación de que Dios puede hacer lo mismo en cuanto a la resurrección. Y por eso pasamos al segundo punto. Las evidencias en la creación del poder de Dios para resucitar. Y Pablo va a utilizar 3 ejemplos en la creación para mostrarnos ello. El primero se encuentra en el versículo 39, dice lo siguiente: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, la otra la de los peces y otra la de las aves. Pablo aquí no está haciendo un argumento biológico moderno. Él no está entrando en detalles científicos, hablando de ADN, de células. No. Lo que él hace es apelar a una observación obvia y accesible para cualquier persona. Él dice, no toda carne es la misma carne. En otras palabras, no es que la creación es uniforme. No es uniforme la creación. No todos somos del mismo tipo. No. Hay tipos de vida con estructuras y funciones distintas. El ser humano tiene un tipo de cuerpo. Los animales terrestres tienen otro tipo. Las aves tienen otro tipo de estructura y cuerpo. Y los peces también. Y mis amados, sin entrar en un laboratorio, cualquier persona, tanto del primer siglo como de hoy, podría ver que un pez no ha sido hecho para volar. ¿Has visto alguna vez un pez volando? Pastor, en mis sueños. Pero en la vida real no. Las aves no han sido hechas para vivir debajo del agua. Y de igual manera, ¿no? Los animales terrestres no han sido creados para vivir en el mar y nosotros tampoco. Nosotros no hemos sido creados ni para volar ni para vivir debajo del mar. No. Por eso es que Pablo está diciendo, miren la realidad. La creación misma grita que no existe un solo tipo de cuerpo para todo. Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo? Su punto es un punto teológico, no científico. Y es este: Dios sabe dar formas corporales distintas según su propósito. Cada tipo de carne tiene una forma particular, una función particular y un entorno particular según la sabiduría de Dios, que es su diseñador. Por eso, mis amados, esto no es casualidad. No es una evolución a ciegas como muchos afirman, mucho menos un accidente, sino es el poder de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente que todo lo sabe, el Dios sabio, asignando a cada criatura la carne que le corresponde. Y acá está el punto del argumento. Si Dios está demostrando en la creación que puede darle a cada criatura la carne adecuada para su vida en este mundo, ¿por qué dudar de que Él puede darle al creyente un cuerpo transformado para la vida eterna? Y podemos llegar a una conclusión en esta primera ilustración de Pablo. Así como Dios asigna carne apropiada a cada criatura, Dios puede y lo hará asignar al creyente un cuerpo transformado. Amén. Y mira, mi amado, Pablo no se detiene allí, sino que pasa a la siguiente ilustración manifestada en la creación. La diferencia de los cuerpos celestiales. Siguiente pantalla, en la primera parte del versículo 40.
Mira lo que dice. Dice así: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Así que ahora ya no habla solamente de la carne, de las criaturas, sino de tipos de cuerpos en general. Hay cuerpos que pertenecen a esta esfera de lo terrenal en este planeta. Ahora sí entran todos lo que hemos hablado hace un momento: las aves, los peces, los animales terrestres, el ser humano ha sido creado para esta esfera, para vivir en esta tierra. Pero hay otros seres que han sido creados para existir en el universo, en el cosmos. Y es ahí donde va Pablo a mencionar, ¿no? Hablando de el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, todo lo que existe fuera de nuestro entorno terrenal existe y han sido preparados, son tipos de cuerpos en general para ese tipo de entorno. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo entonces? Dios a través de Pablo. Que Dios no solo hizo diversidad dentro de una misma categoría, sino que estableció categorías distintas de cuerpos. Cuerpos diseñados para la vida en esta tierra y cuerpos diseñados y creados para su existencia en el cosmos, en el universo. Este cuerpo terrenal, mi amado, ha sido creado apto para este mundo. Pero este cuerpo terrenal que está afectado por el pecado no ha sido creado para vivir eternamente en la plenitud de la gloria de Dios. El cuerpo que hoy tenemos es adecuado para este mundo caído, pero no es apto para la perfección de la nueva creación. Por lo tanto, si ya en la creación presente, actual, Dios establece cuerpos terrenales y cuerpos para el cosmos celestiales, no es nada extraño que Dios pueda darnos un cuerpo completamente nuevo, adecuado para los nuevos cielos y la tierra nueva. Y acá entonces llegamos a una segunda afirmación con esta segunda ilustración. Si en la creación presente hay cuerpos aptos para la tierra y otros propios del cielo, el sol, la luna, las estrellas, entonces si Dios los creó, Dios también puede dar un cuerpo apto, puede darnos un cuerpo apto para la nueva creación. Y Pablo no se queda ahí, sino que utiliza una tercera ilustración y va un escalón más arriba. No solo hay diversidad de carnes, no solo hay diversidad de cuerpos, sino que hay diversidad de glorias. Leamos la segunda parte del versículo 40 hasta el 41. Dice así: pero una es la gloria de los celestiales, de los cuerpos del cosmos, ¿no? Y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Y aún así dice, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así que Pablo nos dice, miren hacia el cielo, miren el universo. El sol brilla con una intensidad particular, pero la luna también brilla con una luz distinta, una luz más suave. Y las estrellas tienen otro tipo de brillo. Y aún así, entre las estrellas, cada una brilla de diferente manera que la otra. No todas las glorias son iguales. Dios ha distribuido diferentes niveles de esplendor en la creación. Él asignó la gloria del sol. Dios asignó la gloria de la luna, la gloria de cada estrella. Entonces, y acá viene lo más lógico del argumento de Pablo, si Dios se ocupa hasta de la gloria de los astros, el sol, la luna, las estrellas, ¿crees que se le escapa la gloria del cuerpo resucitado de sus hijos? No. Y por eso podemos llegar a una tercera conclusión, que es esta: si la creación presente ya despliega distintos niveles de gloria entre los cuerpos celestiales, ¿cuánto más el cuerpo resucitado del creyente será revestido de una gloria incomparable, adecuada
para la eternidad. Por eso es que dicen que en un momento a otro, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, el Señor descenderá de los cielos y aquellos que habrán muerto en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hemos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, y después de ello recibiremos un cuerpo glorificado. Y tal vez algo de eso es lo que el pueblo de Israel pudo ver, un cierto esplendor después de que Moisés estuviera 40 días en la presencia del Señor. Algo de eso vio Pedro cuando vio la transfiguración del Señor Jesucristo. Así que Pablo acumula aquí 3 evidencias visibles: la diversidad de carne, la diversidad de cuerpos y de gloria, para mostrar que no es absurdo hablar de un cuerpo resucitado diferente en calidad y en gloria respecto a este cuerpo presente. Entonces, para terminar este punto, podemos llegar a una conclusión. La diversidad en la creación no es un accidente. Al fin y al cabo, Dios es el creador de todo, sino que es un anticipo. Dios ya nos está mostrando que tiene poder para resucitar a sus hijos. Tiene el poder para darnos un cuerpo nuevo y perfecto. Por eso es que Pablo no se equivoca en Romanos capítulo 1 a decir que la misma creación nos muestra que existe un Dios. Pero aquí Pablo va un paso más allá. La misma creación nos muestra que Dios algún día resucitará a sus hijos. Y en tercer y último lugar, y mira, ¿te das cuenta cómo va Pablo? Pablo inicia con 2 preguntas que pueden hacerlo aquellos que son incrédulos a la resurrección. Él responde: Dios tiene el poder para resucitar, y para eso es necesario pasar por el umbral de la muerte. Y luego muestra cómo Dios en la creación ha dejado señales de que Él tiene ese poder para resucitarnos a través de estos 3 ejemplos. Pero ahora Pablo va a responder la segunda pregunta: ¿y cómo serán esos cuerpos? Y Pablo va a darnos esas características. Así que Pablo afirma y nos muestra que habrá resurrección y va a responder esta pregunta: ¿cómo serán esos cuerpos? Y obvio, no nos da todos los detalles que tal vez nuestra curiosidad pueda tener, pero sí nos da todo lo que nuestro corazón necesita para vivir con esa esperanza. Y dice así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fíjate estos contrastes que Pablo está haciendo. Esta palabra que dice se siembra y luego resucita. Lo que Pablo quiere explicar y debe entender es que lo que entra en la tumba, ese cuerpo que entra en la tumba, no es el mismo cuerpo, no es lo mismo que saldrá luego de ella en la resurrección de los creyentes. Y la primera característica del cuerpo resucitado lo encontramos en el versículo 42, en la segunda mitad. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En otras palabras, el cuerpo resucitado que tendremos va a tener una característica: será imperecedero. Eso es lo que está diciendo. Pablo nos dice que nuestro cuerpo actual es corruptible, perecedero, y eso lo sabemos por experiencia. Envejecemos, mis amados, el paso de los años. Yo tengo 38 años y ya mi cuerpo me falla en diferentes aspectos y digo, yo a los 70 no llego. ¿No? Pero mi amado, si tú supieras, cuando yo tenía 18 era guapo, pero el cuerpo se ha ido envejeciendo. No me creen, ¿verdad? Ya. Mis amados, envejecemos, perdemos fuerzas, se nos arruga la piel, ¿o no? Claro. Los músculos se debilitan, los órganos se deterioran, y por más que te cuides, vitaminas, tratamientos, cremas, cirugías, suplementos,
a las finales, la realidad siempre es esta. Ningún producto detiene la corrupción de este cuerpo. Mi amado, mi amada, el problema no es que envejecemos. El problema en este mundo terrenal, y a veces en nuestra falla de perspectiva, es que queremos que este cuerpo sea eterno cuando Dios ya dijo que este cuerpo es temporal. Hermano, hermana, no importa cuántos recursos inviertas, tu cuerpo, como el mío, se va a desgastar. La palabra de Dios lo afirma, lo confirma. Pablo lo dijo en algún momento, ¿no? Que a la verdad este cuerpo se va desgastando, pero ¿qué es lo que ocurre? Pero el espíritu se vivifica. Y Pablo no se queda con ese diagnóstico de que el cuerpo se desgasta, sino que él lo contrasta. Se siembra en corrupción y dice, resucitará en incorrupción. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo resucitado de los creyentes no se va a deteriorar, no se enfermará, no envejecerá, ni se romperá, mucho menos morirá. Será un cuerpo físico real, pero incorruptible, preparado para vivir eternamente con Dios. Ya no morirá, estará libre de toda descomposición. Y la pregunta aquí para nosotros es, cuando tú piensas en el futuro, ¿te preocupas más cómo vas a verte frente al espejo dentro de unos años? ¿O cómo vas a presentarte delante de Dios en el día de la resurrección? ¿Qué es lo que te preocupa más? Pablo lo dijo claramente, prosigo la meta al supremo llamado del Señor Jesucristo, puesto los ojos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. No siendo yo, habiendo sido yo heraldo, no termina al fin y al cabo siendo descalificado. A Pablo no le importaban las cosas terrenales. Le importaba vivir siempre con una perspectiva divina para la gloria del Señor en esta tierra. Porque él sabía que algún día, cuando él cerrara sus ojos, iría a la presencia de su Señor. Y ahí recibirá no solamente su cuerpo glorificado, sino también esa corona de vida que nos espera a todos aquellos que hemos creído en Él. En segundo lugar, así que primero, no solamente será un cuerpo imperecedero, su primera característica, sino en segundo lugar, será un cuerpo glorioso. Versículo 43, la primera parte. Dice así, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Mi amado, cuando una persona fallece y su cuerpo es puesto en un ataúd, eso nos recuerda una realidad la realidad de la condición caída y vergonzosa de nosotros como humanidad. Dios no nos creó para morir. La muerte no fue el diseño original de Dios. Dios le dijo claramente a Adán y a Eva que el día en que comieran de ese fruto, ciertamente morirían. Y ellos no obedecieron, se rebelaron contra Dios y la muerte entró a este mundo. Primero una muerte espiritual porque hubo una separación con Dios y la humanidad a través de Adán y Eva. Y en segundo lugar, después la muerte física. Y tú y yo hemos heredado esa realidad. Todos llevamos un cuerpo con la huella del pecado y de la vergüenza. Pecamos con este cuerpo. En este cuerpo nos avergonzamos. En este cuerpo experimentamos la culpa, la corrupción moral, la suciedad espiritual. Y cuando morimos, este cuerpo se convertirá a polvo, porque así dicen las Escrituras, polvo somos y al polvo volveremos. Cada vez que alguien parte, es un recordatorio silencioso de que el pecado, mi amado, tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias, pero Pablo no se queda allí, sino que dice que se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria.
¿Qué significa esto? Que para el creyente la resurrección es la declaración visible de la restauración y aprobación de Dios. Lo que hoy es vergüenza, mañana será gloria. Lo que hoy es consecuencia de la caída, mañana, por la obra de Jesucristo a nuestro favor, para todos aquellos que han creído en Él, será restauración. Lo que hoy está marcado por el pecado, mañana será una evidencia visible de la justificación en Cristo. Mi amado, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos justificados, somos adoptados por Dios, somos perdonados y tenemos ese sello de su Espíritu Santo en nosotros. Y mi amado, en la resurrección, así como la muerte nos recuerda el poder del pecado y tristemente sus consecuencias, en la resurrección habrá algo muy interesante. Porque la resurrección será algo visible para todos. Será una realidad pública. Será como si Dios, delante de todo el universo, dijera: estos son mis hijos, redimidos, restaurados, perdonados, lavados por la sangre de mi Hijo. Sobre ellos descansa mi aprobación, mi justificación, mi perdón y mi gloria. Amén. Mi amado, para aquellos que hemos sido redimidos por el Señor, el poder del pecado y su culpa es algo secundario, porque en Cristo todos hemos sido perdonados. La vergüenza del pasado, la esclavitud queda atrás y podemos descansar en la promesa de que en Cristo un día nuestra misma existencia será una exhibición de la gloria restauradora del Señor. Qué hermoso. Tercera característica, la segunda parte de este versículo 43, dice así: se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mi amado, nuestro cuerpo actual es débil, lo dije hace un momento, muy débil. Nos cansamos con facilidad, nos enfermamos constantemente. Una simple bacteria o un virus puede dejarnos postrados o quitarnos la vida. Nuestros órganos pueden fallar. La pandemia nos mostró eso, como el COVID-2019 fue un recordatorio para toda la humanidad de esta realidad. Por más fuerte que seamos, por más saludables que nos creamos, tenemos un cuerpo frágil, débil. Un día corres, trabajas, haces planes y al otro día una noticia médica nos puede afectar o un accidente. Mis amados, esta debilidad que tenemos en nuestros cuerpos a causa del pecado nos recuerda todos los días que no somos Dios, somos polvo, somos criaturas finitas, afectados por el pecado y la muerte. Y por eso es que Pablo dice: se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo resucitado, ese cuerpo glorificado por el Señor que recibirán todos sus hijos, no conocerá el cansancio, no conocerá el dolor físico, no estará sujeto a enfermedades crónicas, no será frágil, no tendrá limitaciones que le impidan vivir y servir al Señor. Será un poder que nos permitirá no experimentar más el poder del pecado actual que nos limita, sino que tendremos esa capacidad de disfrutar en la misma presencia de nuestro Creador, estar con Él por toda la eternidad. Y quiero hacerte una pregunta. Si tú sufres alguna enfermedad o tal vez algo crónico, estás viviendo con dolores continuos o te das cuenta que tu cuerpo ya se va desgastando, te pregunto, ¿cómo estás viviendo? Si estás en Cristo, mi amado, mi amada, tu dolor no es la última palabra. Tu debilidad actual es real. Pero recuerda esto, no será eterna. Dios no te prometió que aquí nunca te enfermarías, no. Pero sí nos prometió, tanto a ti y a mí que creemos en Él, que allá, en la eternidad, cuando resucitemos junto con Él,
nunca más volveremos a sufrir. Tengamos esa perspectiva. Confiemos en el Señor. Y cuarta y última característica del cuerpo resucitado, dice que será un cuerpo espiritual. Versículo 44, se siembra cuerpo animal, pero resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando Pablo acá dice cuerpo espiritual, permíteme aclarar, no es que está diciendo que será así como un cuerpo que no es palpable, como una neblina o como algunos llaman como un fantasma. No. Sino que este cuerpo espiritual será un cuerpo físico real, pero plenamente dirigido, gobernado, controlado y glorificado por el poder de Dios, preparado y capacitado para esos cielos nuevos y esas tierras nuevas, sin rastros de pecado. Y la mejor ilustración de esto es el cuerpo de Jesucristo resucitado. Él podía ser visto, podía ser oído, podía ser tocado. ¿Recuerdas cuando Tomás fue incrédulo? Los discípulos lo vieron. Jesús en su cuerpo resucitado podía comer. Comió con sus discípulos, les preparó un desayuno. Pero también podía aparecer en una habitación con las puertas cerradas. Era un cuerpo glorificado, pero un verdadero cuerpo a la vez. Y este tipo de cuerpo espiritual del que habla Pablo es un cuerpo sin deseos pecaminosos. Porque recuerda, este cuerpo mortal, Pablo lo dijo también, en un momento de tensión, él decía, aunque quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y lo bueno que quiero hacer no lo hago, y termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Y hallo esta ley en mi cuerpo, que estoy atado a un cuerpo terrenal, afectado por el pecado e inclinado hacia el mal. Pero termina concluyendo, pero gloria a Dios en Jesucristo, que no será siempre así. Y de eso es lo que está hablando. Porque cuando recibamos este cuerpo glorificado, mi amado, nunca más vamos a pecar. A veces nosotros mismos luchamos, Señor, pero ¿por qué no puedo con esto? Obvio, habrá muchos factores en el camino que valdrá la pena evaluar. Pero mi amado, recuerda esto, cuando estemos en la presencia del Señor y recibamos en la resurrección nuestros cuerpos glorificados, nunca más pecaremos. Nunca más estaremos afectados por el poder del pecado. Estaremos sin deseos pecaminosos, sin inclinación al mal, sin una lucha interna entre la carne y el espíritu. Este cuerpo que hoy muchas veces en nuestra pecaminosidad es un instrumento para fallarle a Dios, para pecar, un día será un instrumento perfecto de adoración a Dios por la eternidad. ¿Anhelas ese día en que nunca más usarás tu cuerpo para pecar? Sino que será un cuerpo solamente para amar a Dios y servirle y adorarle por la eternidad. Así que podemos cerrar este último punto de las características del cuerpo resucitado afirmando lo siguiente. Siguiente pantalla, por favor. Hoy experimentamos la debilidad. Este cuerpo natural, terrenal, está limitado por ello, por lo terrenal. Pero mañana, en la resurrección, conoceremos la plenitud del poder con el que Dios levantó a Jesús de los muertos. El cuerpo glorificado que recibiremos estará completamente capacitado para disfrutar a Dios por la eternidad. Amén. Pero escucha bien. Esta esperanza no es automática para todo el mundo. No todos resucitarán para gloria. La Biblia nos habla de dos resurrecciones en sentido final. Una para la vida eterna con nuestro Dios y Creador, pero habrá otra resurrección que será para condenación eterna. Fuera de Cristo, mi amado, la resurrección no es la puerta de la gloria, sino es la entrada definitiva al juicio eterno de Dios. Como diría 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la pregunta no es si vas a resucitar, sino la pregunta es ¿en qué condición tú vas a resucitar? ¿Justificado y perdonado por Jesucristo o viviendo en tus delitos y pecados apartados de Dios e ignorándolo?
Porque si estás en Cristo, por la fe en su obra en la cruz, la muerte será apenas la siembra de un grano que resucitará en gloria. Pero si estás en tu pecado, viviendo apartado de Dios, confiando en ti mismo, en tu orgullo, en tu autosuficiencia, la muerte será el comienzo de un castigo eterno sin Dios. Así que, a ti que me escuchas, si tú no has venido en fe y arrepentimiento en Jesucristo, si tú sigues viviendo como si la muerte fuera algo ajeno o irrelevante, hoy Dios te quiere recordar algo. Como dice Hebreos 9, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que no basta con admirar la doctrina de la resurrección. Hay que abrazar al Cristo resucitado. Él vivió la vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir. Él murió en la cruz cargando la culpa que nosotros merecemos. Y Él resucitó al tercer día venciendo la muerte que ni tú ni yo podemos vencer. Y hoy nos llama a arrepentirnos. Y por eso una pregunta crucial y muy sencilla. Si hoy partieras, ¿irías a la eternidad con Dios? ¿O irías a la eternidad del juicio y castigo eterno? Oremos. Señor Dios, Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos acerca de la resurrección. No solamente mostrarnos y hacernos entender que la resurrección es algo que solamente tú puedes dar porque tiene que ver con tu poder, con tu capacidad creadora, que es necesario cruzar el umbral de la muerte y tener una perspectiva correcta de ella, sino que también tú nos dejaste, Señor, señales en la creación de que algún día aquellos que creen en ti resucitarán y que ese cuerpo glorificado, Señor, será un cuerpo muy distinto, con características muy particulares como la que hemos visto. Pero la pregunta es, ¿cómo iremos cada uno de nosotros? ¿Qué pasará cuando partamos de esta tierra? ¿A dónde iremos por la eternidad? Y si tú has entendido esta verdad y quieres abrazarla, yo te animo a que puedas orar al Señor y pedirle perdón, restaurar tu relación con Él y le puedas decir: Señor, sé que voy a morir, sé que soy pecador, pero hoy creo que tu muerte y tu resurrección son lo suficientes para salvarme. Lávame, perdóname, dame esa esperanza de tu resurrección. Y si tú le has dicho eso: Señor, perdóname, Señor, lávame, Señor, quiero vivir esta esperanza que hoy ha sido expuesta, que es para aquellos que son tus hijos. Hoy quiero ser tu hijo, hoy quiero ser tu hija, hoy quiero vivir conforme a tu palabra, hoy quiero abrazar la esperanza de la obra de tu Hijo Jesucristo, que nos dio a través de su muerte en la cruz. Y si tú has hecho esto, yo quisiera que levantes tu mano, yo quisiera orar por ti. ¿Habrá alguien que hoy le ha dicho al Señor que lo necesita? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Wow, veo varias manos levantadas. Yo les voy a pedir algo. Yo quisiera orar por ti. Te voy a pedir que te puedas poner de pie. Yo quiero verte, quiero identificarte, quiero orar por ti. Amén. Dios le bendiga. Y mi amado, si tú eres creyente, no dejes que el poder corrupto de la muerte y del pecado te quite la visión de que simplemente la muerte es el umbral para la vida eterna. Permítanme orar por ustedes que se han puesto en pie. Señor Dios, Padre Santo, gracias por estas personas que se han puesto de pie, que hoy, Señor, han entendido ese poder tuyo único a través de la obra de tu Hijo en la cruz, de poder resucitar a aquellos que son tuyos para la vida eterna. Y Señor, ellos han entendido esa verdad y no quieren negarse más a ti, Señor. Quieren rendir sus vidas a ti, Dios, su Creador, su Salvador. Y por eso te han pedido perdón por sus pecados. Señor, considera su oración. Ayúdale, Señor, a seguir viviendo
pero ya no como lo han estado haciendo hasta hoy, sino a vivir conforme tu palabra, conforme tu propósito, conforme tu voluntad. Y si hoy tú te has puesto de pie por primera vez, recuerda esto, que hoy 16 de noviembre, Dios ha hecho de ti una nueva criatura. Dios hoy 16 de noviembre ha perdonado tus pecados. Que hoy 16 de noviembre eres un hijo y una hija de Dios. No por tus obras, sino por la obra y los méritos de Jesucristo en la cruz. Señor, ayúdales, restáuralos y guíales. En el nombre de Jesús, oro así, oramos así. Amén.